Diferencias y similitudes entre el Buda y Sri Krishna. El consenso actual afirma que el Siddhartha Gautama nació en el año 563 a.C. en el actual Nepal, en el seno de una familia real de los Kshatriya, al igual que Sri Krishna y también de Mahavira, el fundador del jainismo. Al Buda, que podría ser traducido como el iluminado o el despierto, también le conocemos como Sakyamuni, Tathagata o el Bodhisattva. El tercer ojo que podéis ver, el urna encima de la nariz, representa el conocimiento y sus alargados lóbulos la sabiduría. Swami Vivekananda, para los que no conozcáis, quien introdujo el Vedanta y el Gita en Occidente, adoraba a Buda como Dios encarnado en la tierra. O Sri Ramakrishna, si no lo conocéis, aquí lo tenéis, tenía una frase que decía: el Buda no era ateo, solo que él no podía expresar su realización en palabras. Y Vivekananda y la hermana Nivedita, que fue la primera discípula occidental de Swami Vivekananda, decía: en el Buda Swami Vivekananda vio a Sri Ramakrishna y en Ramakrishna vio a Buda. Soy Pedro Roney, traductor y experto en el Bhagavad Gita, y si te gusta este vídeo, dale un like o suscríbete o comenta para que este vídeo pueda llegar a la mayor gente posible. Como os decíamos, Swami Vivekananda era un admirador tanto de Jesús como de Buda. Y os leo otra frase de Vivekananda: adoramos a Gautama Buda como el Dios encarnado, el más grande, el más audaz predicador de la moralidad que el mundo jamás haya visto, el más grande Karma Yogi. La fecha de nacimiento de Sri Krishna no está muy clara. La tradición hindú lo sitúa alrededor del año 3228 a.C. en Mathura, en el estado de Uttar Pradesh, en India, a unos 146 kilómetros de Delhi. El Janmashtami conmemora el nacimiento de Krishna, que ocurre en el mes más o menos de agosto, septiembre, y depende del calendario hindú. Pero Sri Krishna es la encarnación de Vishnu, el dios de la bondad, el creador, el sostenedor del universo. Representa la perfección, el verdadero conocimiento personificado. Para Vivekananda, la figura central del Bhagavad Gita es Sri Krishna. Y os leo una frase muy interesante. Decía: los hinduistas creen no solo en uno o dos, sino en muchos santos hombres, profetas, que han venido de vez en cuando, de acuerdo con las necesidades del mundo, para la preservación del Dharma y la destrucción de la maldad. Este es el famoso verso que yo tanto cito, el 7-8 del capítulo 4, que dice: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Como vemos, esta primera parte de la reflexión de Vivekananda está inspirado en este verso del Gita. Y continúa con su reflexión, y os leo: cada escuela tiene una, y Krishna es una de ellas. Krishna quizás tiene un mayor número de seguidores en India que cualquier otra encarnación de Dios. Sus seguidores sostienen que él fue la más perfecta de esas encarnaciones. ¿Por qué? Porque dicen: mira a Buda y a otras encarnaciones, eran solo monjes y no tenían simpatía por las personas casadas. ¿Cómo podrían haberlo hecho? Pero mira a Krishna, fue grandioso como hijo, como rey, como padre, y durante toda su vida practicó las maravillosas enseñanzas que predicó. Pero repito, tenía una gran admiración por Buda. Se cree que Krishna vivió aproximadamente 125 años y dejó el mundo en el 3102 a.C., marcando el inicio de la era del Kali Yuga. El Kali Yuga es la última más oscura de las 4 eras cíclicas, los yugas, descritas en los textos hindús como en los Puranas, el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Se caracteriza por el declive moral, la corrupción, la ignorancia y el predominio del egoísmo y la violencia en la sociedad, tal y como se describe en la batalla de Kurukshetra. Acordaros, esta es la batalla de Kurukshetra, en donde vemos a Krishna y a Arjuna. Os leo otra preciosa e interesante reflexión de Swami Vivekananda, que decía: el Bhagavad Gita era anterior, sino contemporáneo, al Mahabharata. Tanto el pensamiento como el lenguaje del Gita
eran los mismos que los del Mahabharata. Por lo tanto, ¿cómo pudo el Gita haber sido posterior al Mahabharata? Krishna era varios siglos anterior a Buda. La adoración de Krishna es mucho más antigua que la de Buda. Cuando tenía 16 años, el Buda se casó con una princesa del reino y poco más tarde nacía su hijo Rahula. Su vida era la habitual para un príncipe. Los textos hindús afirman que Krishna tuvo varias esposas, dicen 16.108, pero las más destacadas fueron Rukmini y Satyabhama, y se dice que tuvo más de 161.000 hijos. Cuando el Buda tenía 29 años, tomó la trascendental decisión de abandonarlo todo, la gran renuncia. Se afeitó la cabeza, se vistió con ropas de mendigo e inició su largo viaje en busca de la iluminación. Pero fijaros, Krishna no siempre fue o nunca abandonó, nunca fue un sannyasin, mientras que Buda o Mahavira sí que renunciaron a su esposa e hijos para buscar la iluminación. Vivekananda de nuevo pensaba que el Buda era el hombre más grande que jamás había existido y decía, él nunca respiró por sí mismo. Sobre todo, nunca reclamó adoración. Él dijo, Buda no es un hombre, sino un estado. He encontrado la puerta, entrad todos. Tras la iluminación, el Buda enseñó su sabiduría durante casi 50 años, fundando la orden monástica, la Shanga. Y a los 80 años, el Buda, uno de los más grandes hombres que jamás haya pisado esta tierra, moría por disentería. Su luz sigue iluminando a millones de personas en todo el mundo. Pero Krishna no realizó ningún tipo de proselitismo. Su papel como encarnación de Vishnu era mantener el eterno Dharma, explicando el más secreto de los conocimientos a Arjuna, para que así pudiese derrotar al mal. Incluso al final del Gita, Krishna le dice a Arjuna, te he explicado este conocimiento, ahora medita sobre ellos y actúa como quieras. La mayor lección de Karma Yoga de la historia. Muchísimas gracias. Om Namaste.